¿De verdad el fracaso en la escuela o el triunfo en la escuela repercute en el fracaso o el triunfo en la sociedad, en lo laboral? O hay veces que si tengo el 10 y digo, ¿por qué tengo 10? ¿De verdad, honestamente, alguna vez te has preguntado por qué me han puesto 10? Sí. Creo que depende de la materia o de quien imparte la materia. Porque digo, ¿por qué tengo 10 y no hicimos nada? O sea, no lo reclamo. ¿Y por qué no lo reclaman igual que cuando les ponen un 6 o un 5? Porque no, eso me permite avanzar. Creo que también por eso es nuestra percepción, porque incluso usted nos ha dicho en las clases, ¿y qué pretendes evaluar? Que si está desarrollando habilidades, si tiene conocimiento sobre esto, o sea, ¿qué es lo que pretendes? Y siempre las evaluaciones se van a eso, a las habilidades, los conocimientos, y todo eso al final resulta ser en una calificación. Entonces siento que tal vez por eso tenemos esta percepción, o lo vinculamos de que si saqué 10 es porque aprendí, si saqué 6 es porque no aprendí, o porque sí desarrollé esas habilidades o porque no las desarrollé. El concepto de éxito y fracaso son socialmente impuestos, pero también tienen que ver con la percepción del sujeto. Es decir, este autoconcepto de qué es para ti el éxito, o sea, qué pretendes. Tenemos como miedo a lo desconocido, no nos salimos de la cajita en la que estamos, no nos atrevemos tal vez por esta parte también de que estamos domesticados, de que es que a mí no me dijeron que se hacía así, entonces si lo hago así tal vez está mal. Bienvenidos a Tópicos Educativos, la segunda temporada. El día de hoy tenemos un tema bien interesante que está dialogado desde la visión de dos estudiantes de la licenciatura de Pedagogía y desde la visión del coordinador de una de las opciones de campo. La intención es discutir el tema sobre las potencialidades, habilidades de todos los estudiantes, es decir, si tenemos que ser buenos en todo, si podemos ser malos en una cosa pero buenos en otra, si debe de centrarse en qué, en estandarizar o en potencializar la educación. Y de ahí se van a derivar en muchas cosas más. El tema está tan interesante, la discusión está tan interesante que el día de hoy se va a presentar la primera parte de 2 episodios que derivan de esta charla. Bienvenidos a Tópicos Educativos. Muchas gracias Marín, muchas gracias Ana, muchas gracias Diana por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es las habilidades naturales de las personas, cómo es que la educación fortalece o enriquece o debería de enriquecerlas, y cómo es que también el proceso de la educación pareciera buscar una estandarización en todos los sentidos. Entonces, bienvenidos, gracias. Marín, te cedemos la palabra para que comiences la discusión el día de hoy. Bien, como decías, Giovanni, hay una situación muy propia de la escuela moderna que busca la estandarización con métodos estandarizados de los seres humanos en términos de capacidades de desarrollo, y que encuentra bajo el discurso educativo, particularmente de la psicología educativa, el presunto desarrollo integral, y que en los hechos escolares, ¿de qué se transfiere esto? Bueno, significa que todos deben dominar todo tipo de contenidos, sin importar las habilidades. Solamente recuerdo que en la época del Renacimiento, los pedagogos renacentistas sí planteaban la idea de identificar las disposiciones, las competencias de las nuevas generaciones y poder en esa lógica desarrollarlas, porque inclusive señalaban ellos que invertir tiempo, invertir esfuerzos en educar algo para lo cual un individuo no era bueno, era pérdida de tiempo, ¿sí? Sin embargo, ya con la instalación de la escuela moderna, sí, todos tienen que aprender los mismos contenidos y tienen que ser buenos en todo eso, lo cual se traduce también en una suerte de aplauso general o condena general, o triunfas por completo porque tienes calificaciones excelentes en todas las materias, o eres un fracasado porque repruebas alguna de ellas, llegando incluso al punto de por una materia reprobar un semestre a nivel superior, a nivel medio superior, y también, aunque esto se ha combatido, pero con
estrategias muy falaces en educación básica. Sin embargo, la idea es esa. Debes tener 10 en lenguaje, en matemáticas, en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, en educación física, en arte, sin importar tus intereses personales, sin importar tus disposiciones, tus capacidades, sino que debe interesar todo. Y en todo debe ser bueno o eres un fracasado. Y aunque no se diga en esos términos, lo cierto es que así se presume. Y justamente es el tema que vamos a discutir el día de hoy. Tenemos por un lado a Cris y por otro lado a Bazán, que están como alumnas todavía, y bueno, Giovanni, que ya a más de ser egresado de esta institución, bueno, ya transitó hasta el doctorado y ahora como profesor. Y el asunto es cómo vivimos esto justamente, porque todos hemos sido, y discúlpenme que lo mencione en esos términos, todos hemos sido víctimas de la educación formal, para bien o para mal, en algún sentido. Entonces, lo primero que haría es una primera aproximación, una primera opinión respecto a esta situación. ¿Cómo lo vivieron ustedes, Cris? ¿Cómo lo han enfrentado? ¿Qué representa para ustedes todavía como alumnos el que tengan que ser buenos en todo lo que pretende la escuela? Yo creo que es un reto, sobre todo para nosotros que estamos en proceso de formación docente, porque se ha visto que el sistema educativo siempre ha querido homogenizar pues toda la educación sin tomar en cuenta habilidades, intereses y sobre todo el contexto del que viene el alumno, en el que se encuentra. Y también surge la pregunta de por qué tengo que ser buena en matemáticas si a mí no me gusta ser buena, si a mí no me gustan las matemáticas, pero también tomar en cuenta esto de que el sistema educativo no ve esa parte, y asimismo se generan los planes y programas de estudio que te dicen que hay que ver matemáticas, hay que ver español, hay que ver esto y lo otro, y dejan completamente de lado qué quiere el alumno. Y por eso llegamos a esto de ¿por qué tengo que ser bueno en esto si a mí no me gusta? Si esto no me va a dar, si esto no me va a servir para lo que yo quiero. Entonces creo que, no sé Diana, pero yo lo he vivido así, de por qué tengo que sobresalir en algo que a mí no me gusta, no me interesa o no creo que me pueda servir, que no me pueda aportar algo. Bazán, ¿cómo lo has vivido tú? Pues de igual forma, ¿no? Creo que la mayoría de los estudiantes, alumnos, coincidimos en esta parte, pero creo que también influye no solo como en la parte de la escuela, sino que esta presión de ser bueno en todo creo que también viene desde la familia, porque pues tus papás te empiezan como, tal vez no siempre comparar, aunque hay muchos que sí comparan con tus otros hermanos, pero siempre están como con esta idea de tienes que ser el mejor, tienes que sobresalir, esforzarte más, yo sé que tú puedes. O sea, siento que lo hacen tal vez como motivación, pero a uno le causa como frustración también el tengo que hacerlo porque ellos dicen, porque no los quiero decepcionar, porque dicen que el ser bueno en todo pues podría ser sinónimo de éxito tal vez. Entonces creo que también influye esta parte en cuestión de la familia o incluso también de la sociedad, que tal vez a uno también es muy competitivo en que no es que yo quiero ser el mejor, es que porque si él es bueno en todo, porque yo no puedo serlo también. Entonces creo que no solamente se enfoca en parte de la escuela, sino también lo social y lo familiar. Hay una presión social ahí. ¿Y tú qué opinas? Fíjate que está bien interesante lo que están comentando. Al final de cuentas, tú mencionas que la educación busca una estandarización, inclusive ese es el concepto de víctima del sistema educativo, ¿no? O de la escuela contemporánea. Diana saca a colación algo bien interesante que dice, ¿por qué yo no puedo? Creo que esta dinámica de la familia que comienza a ejercerte una presión social es con esta lógica de si se puede. La bronca es que justamente no nos preparan para el fracaso. Hay una película que se llama La familia del futuro, es una película infantil,
En esa película el chico tiene talentos científicos, se trata de eso. El chiste es que en cierto momento de la película el niño intenta hacer un experimento y fracasa. O sea, no sale a lo que se esperaba, ¿no? Termina siendo todo un show y la familia le empieza a aplaudir y le dice, así se fracasa. Del fracaso se aprende. De los éxitos o de las victorias se aprende muy poco. Entonces, creo que por ahí podría ser este ejercicio de sentimos esa presión, pero porque sentimos que fallamos y no hay un acompañamiento en el fracaso o en las fallas. ¿Cómo lo viví yo este rollo de presión? No lo sé, Marino. Creo que yo nunca me sentí presionado por mi casa o por mi entorno. Transité, no te voy a decir que con excelentes calificaciones, porque no fue todo el proceso hasta que identifiqué como que algo en lo que me gustaba. Me fue bien en matemáticas, me fue bien en historia, no me iba tan bien en español, pero aún así, pues la dinámica en mi casa era, te fue bien, qué bueno, está chido o está padre. Sacaste malas calificaciones, échale ganas para la que sigue y ya. No ejercieron esta dinámica de presión de yo sé que tú puedes, yo sé que esto, yo sé que lo otro, como que me dejaron crecer en esa dinámica de tú sabrás lo que quieras hacer más adelante, ¿no? Y por parte de mis docentes, pues creo que nunca nos identificaron a nuestro grupo, a mi grupo de primaria o a mis grupos de primaria, porque conocí varios. Yo nunca vi al docente preocupado por identificar qué era lo más importante para cada uno de nosotros, ¿no? Como que el docente se seguía enfocando en cubrir el contenido, agotar su planeación, agotar su ejercicio que tenía que cursar. Y de ahí en más, pues no, creo que ninguno de mis docentes se enfocó en revisar qué cosas eran buenas. Desde preescolar, no mentiría de preescolar. Yo te podría decir que presté atención a eso como por ahí de tercer, cuarto de primaria hasta la universidad. Inclusive aquí en la universidad como estudiante, yo recuerdo a uno de mis compañeros, dos particularmente, que la verdad es que la escuela no se les daba, no era como tanto lo suyo, pero el tipo era muy bueno jugando fútbol, era muy muy bueno. Entonces, ¿cómo es que el sistema le falla a él? En lugar de explotar esa potencialidad que tiene, lo encasilla a tienes que tener una licenciatura. Pero tu licenciatura ni siquiera se enfoca en nada de las habilidades que tienes. Fíjate que eso me lleva a varios planteamientos que han estado haciendo. Un primer elemento que me llama la atención es esta noción del fracaso. ¿De verdad se trata de fracaso cuando no podemos resolver algo que no tiene que ver con nuestros intereses, que no tiene que ver con nuestras disposiciones, nuestras capacidades, inclusive con nuestro proyecto de vida? Decías tú el caso de este compañero que era bueno en fútbol, y la escuela, en lugar de darle las herramientas para potenciarse en eso, estaba pensando en otra lógica. Pero ¿por qué esta idea del fracaso? Porque socialmente así se entiende. Si en la escuela no logras sacar buenas calificaciones en todo, fracasas. Y si fracasas en la escuela, pareciera que fracasas en la vida. De hecho, hay muchos autores que sí se van en esta idea de que la escuela asigna roles sociales, y ya desde la división de quienes son fracasados escolarmente a quienes triunfan en la escuela son los roles que van a desempeñar en la sociedad. Pero ¿en verdad se puede hablar de fracaso? ¿Te has sentido en algunos momentos de tu vida estudiantil como fracasada? ¿Te han hecho sentir la escuela misma, los profesores, los compañeros, la familia, como decía hace rato Bazán, la sensación de que fracasaste? Pues tal vez en la escuela, pero creo que por esto mismo de que se cree que todos debemos ser buenos en todo.
Y si yo no estoy dando una, digámoslo así, una buena calificación en alguna materia, pues ya siento que que fracasé o que no di lo que tenía que haber dado porque yo saqué una baja calificación en comparación del grupo o de todo el grupo. Pero ¿por qué esta sensación que tienes que dar algo? O sea, que hay un nivel que debes cumplir, que hay un estándar que debes cumplir. ¿De dónde viene esa sensación? Pues yo creo que eso es lo que nos han acostumbrado en toda la educación, o sea, en todo el proceso educativo. Yo creo que es lo que se ha implementado o se ha impuesto. Por eso se estandariza. Bastante, ¿cómo lo ves en este asunto del fracaso? ¿Te has sentido fracasada en algún momento? ¿Te han hecho sentir que has fracasado? Pues no sé si fracaso como tal, pero creo que sí he sentido como este miedo a fracasar. O sea, por ejemplo, de cuando me convertí en mamá, que decidí esperarme un año para retomar mis estudios, sentí como feo en esta parte de que cuando con mis compañeras con las que estaba en el salón anterior, vi que ya se habían graduado y que muchas ya se titularon y así. Y yo estaba en casa cuidando a mi bebé y yo dije, es que yo no estoy haciendo nada. Y sí podré retomar mis estudios, ¿qué tal que ya no puedo? ¿Qué tal que mi bebé ya no me lo permite? ¿Qué tal que ya no tengo el apoyo? O sea, y como que ese miedo de que sí voy a poder terminar, siento que es como, más que nada eso, el miedo a fracasar, pero creo que va como, pues sí, por los estándares también de la sociedad, porque erróneamente creemos que ya con terminar una licenciatura o titularte o tener una maestría o un doctorado ya conseguiste el éxito y y te va a ir súper genial en la vida, y creo que no siempre es así. O sea, considero que sí es muy importante y sí te abre muchas puertas el prepararte educativamente, pero también hay muchas personas que no pudieron prepararse en la escuela y las considero exitosas, les va bien en la vida, tienen buen trabajo, tienen buen salario, hacen lo que les gusta, son felices. Entonces creo que también va como, sí, con los estándares de la sociedad, pero desde la perspectiva también de cada uno de tus intereses. Para mí, ¿qué es fracasar? O sea, para mí en ese entonces es que si no termino la universidad voy a fracasar, o sea, voy a dejar todo el esfuerzo que he tenido porque ya me convertí en mamá. O sea, como que era esta parte de que también llegaba a pensar, convertirme en mamá me hizo que ya no terminara o que ya pausara mis estudios. O sea, convertirme en mamá fue fracasar. Entonces creo que también va desde la perspectiva de uno. O también, creo que a muchos nos pasa, o bueno, me pasó, que sentí fracaso o hubo miedo al fracaso o me sentí como fracasada cuando no quedé en una universidad. Y creo que no soy la única a la que le ha pasado. A lo mejor muchos de los que egresaron de preparatoria les pasa lo mismo, que al no quedar en una universidad sienten el fracaso y el miedo al fracaso y qué voy a hacer después, qué va a pasar, ya no quedé aquí y ahora qué sigue, ya no voy a hacer nada. Entonces creo que a mí también, o es lo que pasa comúnmente, de que no quedas en una universidad y a veces no es porque no tengas los conocimientos para entrar. Yo creo que también influyen muchos factores en esa parte de proceso de ingreso a las universidades. Aquí déjame replantearte la pregunta a ti, Giovanni. Sobre todo por los estudios de mercadeo que sueles hacer, en lo que sueles trabajar. ¿De verdad el fracaso en la escuela o el triunfo en la escuela repercute en el fracaso o el triunfo en la sociedad, en lo laboral? Mira, creo que aquí hay dos cosas que tendríamos que cuidar. El concepto de éxito y fracaso son socialmente impuestos, pero también tienen que ver con la percepción del sujeto. Es decir, este autoconcepto de qué es para ti el éxito, o sea, qué pretendes. Dice Diana hace un momento, son gente de dinero, son gente con buen trabajo, son gente con esto. Estamos acostumbrados a que el éxito se visualice como eso. Obviamente, yo en este momento te lo diría, Marín, y tú creo que lo sabes perfectamente. Yo he decidido en varias cosas, y te lo he puesto varias veces de momento, decido estar con mi hija
porque así quiero estarlo. Para mí es una condición de decisión. Podría buscar un mejor empleo, podría buscar un mejor ingreso, podría buscar otras cosas, pero en este momento la decisión está hacia allá. Regresando a la pregunta puntualmente, dices, ¿buenas calificaciones asegurarían éxito o fracaso? Yo te diría que no. O sea, no, las calificaciones no van a reflejar el éxito en un sujeto en la parte laboral. Me quedaba pensando ahorita en lo que dice Cris de si no quedas en, si no quedas en, o si no das el máximo, o si diste el máximo, lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿por qué? ¿Por qué no quedé? No, pues mi trabajo no estaba lo suficientemente bien, lo hice en tantas horas, me pusieron un 6, pero pasé. El objetivo se cumplió. A partir de la disposición de tiempo involucrado dices, bueno, pues es lo mejor que podía esperar, no podía esperar un 10 y le dediqué 2 horas al trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que el éxito o el fracaso lo va a determinar la capacidad de gestión y solución de conflictos que desarrolles en el trayecto formativo. Pero en esta lógica no es, les preguntaría a todos, en esta lógica, ¿qué es lo más importante? Obtener una calificación, que es a lo que nos acostumbra la escuela, y que se hace una supuesta relación entre calificación y éxito, calificación y aprendizaje, calificación y desarrollo personal, como si esto significara realmente algo. La pregunta de síntesis podría ser, ¿y qué es un alumno de 9? ¿Qué es un alumno de 10? ¿Qué es un alumno de 6? Más allá de lo que socialmente esto suele percibirse, en términos de desarrollo personal, en términos de de adquisición de ciertas disposiciones, ciertas competencias que puedan ayudarnos para la vida, yo creo que todos hemos pasado por el asunto que nos han puesto, y quiero manejarlo así, que nos han puesto un 6, que nos han puesto un 10, y que no estamos del todo seguros por qué fue que nos pusieron X calificación. Nos sentimos bien cuando nos ponen el 10 y demás, pero y nos sentimos mal cuando nos ponen el 6, pero aquí la pregunta es, ¿qué significa realmente? ¿Y qué es lo importante? ¿Sí? Porque eso va a llevar a otra pregunta, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué sentido tiene X calificación, que puede ser alfanumérica? Tener A, B, C, o como en la UAM la teníamos nosotros, MB, B, S, etcétera. Para el caso lo mismo, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo lo han enfrentado ustedes? ¿Qué sentido ha tenido eso? ¿Y cuál es la importancia en el desarrollo personal de ustedes como alumno, tú ya ahora como profesor? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser un alumno de 10, un alumno de 6, sobre todo frente al desarrollo personal y frente al desarrollo allá afuera de la escuela? ¿Cómo lo ven ustedes, Bazán? Ay, pues no sé, no sabría responder como exactamente qué significa, porque no lo sé, o porque tal vez para mí signifique algo y para Cris otra cosa. Y tal vez, no sé, como también desde esta parte de que nos estamos formando también, y que hemos estado viendo esto de las evaluaciones y todo eso, creo, y como que podré entender un poco más a cómo lo he percibido yo, en cuestión de que, por ejemplo, si a mí me han puesto también 6, incluso también he reprobado, y obviamente sí te pega en lo emocional, porque sí te sientes, ay, es que no me fue bien porque no me esforcé lo suficiente, o no tengo los conocimientos para aprobar esa materia, ¿qué tal que la vuelvo a reprobar y la vuelvo a reprobar y esa materia ya no me permita como lograr mi objetivo principal, que es graduarme o cosas así? Y cuando te ponen el 10, pues supongo que es igual, pero pues en positivo, ¿no? Te sientes motivado, te pega también en lo emocional, te motivas, te la empiezas a creer que pues si es lo tuyo, que le sabes, que estás cada vez más cerca de lograr tu objetivo. Pero ahí permíteme hacerte notar algo, a mí, y después escuchamos la respuesta de ustedes. Ustedes como alumnos, yo en los 6 que tengo de experiencia, les preocupa más la evaluación
y uno puede llegar y empezar a presentar el programa de trabajo para el semestre o para el ciclo escolar, y a ustedes lo que tienen en mente es, ¿y cómo me va a evaluar? Ajá. No les preocupa tanto cuánto van a aprender o qué van a aprender. O tal vez porque tenemos como vinculado esto de que si tienes un 6 es porque aprendiste poco y si tienes un 10 es porque de verdad aprendiste todo. ¿Pero esto es cierto? Pues no, tal vez no es cierto, pero creo que tenemos como que esa idea, como que vinculamos las calificaciones con, es que si aprendí, no aprendí. No sé, yo lo digo por mí, tal vez yo lo vinculo así. Yo creo que sí, el número o la letra no dice nada, pero lo vemos así porque determina el paso al siguiente grado, al siguiente nivel, el siguiente semestre. Un 5 no me va a dejar avanzar, me va a estancar ahí. En cuanto al semestre, o sea, si yo saqué 5 en cuarto semestre, ya no voy a poder avanzar, tal vez. O si un niño saca 5 en tercer año, quizá ya no pueda avanzar. Bueno. Pero las calificaciones que tú has sacado, ¿sí reflejan realmente los aprendizajes que has tenido en el curso? Pues no del todo, porque tanto hay positivas como hay negativas. Hay veces en las que yo digo, ¿por qué esto? Si creo que yo tengo los conocimientos que debería haber, o tengo desarrollé las habilidades que se esperaban, ¿por qué un 6? ¿O por qué un 7 y no un 9? O hay veces que si tengo el 10 y digo, ¿por qué tengo 10? ¿De verdad, honestamente, alguna vez te has preguntado por qué me han puesto 10? Sí. Creo que depende de la materia, o de quien imparte la materia. Porque digo, ¿por qué tengo 10 y no hicimos nada? O sea, no lo reclamo, nadie lo reclama. No lo reclamo, no voy a decir. ¿Y por qué no lo reclaman igual que cuando les ponen un 6 o un 5? Porque No, eso me tampoco permite se- avanzar. Entonces lo importante aquí, ¿qué es? ¿El aprendizaje o esta dinámica de premiación y castigo que habla Foucault? Es decir, los premiamos y pueden avanzar, se les castiga y se quedan donde están. Pero es que creo que, ay, no sé cómo decirlo, pero de estas, o sea, hablaba hace un momento de esto, de que de ahora que hemos empezado a conocer como las diferentes maneras de evaluar y todo esto, creo que también por eso es nuestra percepción, porque incluso usted nos ha dicho en las clases, ¿y qué pretendes evaluar? Que si está desarrollando habilidades, si tiene conocimiento sobre esto, o sea, ¿qué es lo que pretendes? Y siempre las evaluaciones se van a eso, a las habilidades, los conocimientos y todo eso al final resulta ser en una calificación. Entonces siento que tal vez por eso tenemos esta percepción o lo vinculamos de que si saqué 10 es porque aprendí, si saqué 6 es porque no aprendí, o porque sí desarrollé esas habilidades o porque no las desarrollé. Entonces creo que es todo un tema. El significado que le damos a las calificaciones o el saber con ciencia cierta qué significa un 6 o qué significa un 10. Y queda esa pregunta, Giovanni, ¿qué significa un 10? ¿Qué significa un 6? X calificación, y ahora tú viviendo como profesor y... Ok, te lo pongo como para mí como alumno. ¿Qué significa un 6 o un 10? Para mí significa lo mismo. Significa que hubo un desarrollo de habilidad. ¿En qué grado? Ya podríamos cuestionarlo si quieres. El que tiene 10 desarrolló más la habilidad, el que tiene 6 la desarrolló, pero apenas de una manera muy sencilla, ¿no? Que no es una garantía. Yo de eso te lo planteo en un ejemplo muy puntual. Hace algún tiempo estaba estudiando yo el doctorado, platicaba con una compañera de maestría. Esta chica... en cierta materia que nos evaluaban a la par, mismos docentes, misma visión y todo el show, esta chica me dice, ¿qué se siente que estás en el doctorado y saqué mejor calificación que tú? Y yo así de, pues nada, realmente nada. Podríamos comenzar a dar algunas cosas, ¿no? En aquel entonces yo estudiaba el doctorado, era docente de tiempo completo, llevaba una serie de proyectos en lo específico, trataba de comer saludablemente y todo lo que hacen todas las personas tratando de tener una vida exitosa. El cuestionamiento fue, ok, le dije, ¿cuánto tiempo dispones para hacer tus actividades?
No, pues yo nada más me dedico a esto para esta cosa, ¿no? Ok, comienza a revisarlo desde ese entorno, ¿no? Yo tengo más cosas que hacer y no le dedico el mismo tiempo, la misma cantidad de tiempo que le dedicas tú a esto. El 8 para mí era suficiente. ¿Por qué? Porque yo sabía que si tuviera más tiempo, podía dedicarle más, podía hacer un trabajo mejor y alcanzar ese 10. Pero para mí solamente era así de, yo necesito tener lo suficiente, como decía Cris, para migrar al siguiente semestre. Pero a ver, seamos francos, Giovanni, sobre todo ahora que eres profesor. Ajá. Seamos francos en una cosa. De verdad, como ustedes lo han estado señalando, Bazán, Cris, X calificación significa de verdad haber aprendido algo, haber desarrollado algo, o en realidad, siendo cínicos, si me lo permiten, lo único que representa es qué tan conforme quedó su profesor con lo que él les pidió y ustedes cumplieron. Es decir, pone la calificación del profesor más en términos de qué de lo que yo pedí cumplieron. Y en realidad, ahora tu experiencia, Giovanni, con eso, en realidad ni siquiera tenemos idea qué carajos aprendieron nuestros alumnos o qué desarrollaron, sino más bien nos estamos basando en, a ver, yo dejé 9 actividades, me cumplieron 8, me cumplieron 7 y las cumplieron a cierto grado de satisfacción mía, por eso tienen X calificación. Ahora, ¿qué aprendieron realmente? Pues en realidad, cuando nos estamos preocupando como profesores de visualizar si aprendieron efectivamente o no aprendieron efectivamente. ¿Por qué? Porque en todo caso lo que llevamos es el seguimiento de cuántas actividades realizaron, cómo las realizaron, y cuando se entregan un producto, por ejemplo, es más en términos, y no vas a mentir, en términos de que ese producto responda a nuestros estándares. A los planteamientos iniciales, ¿no? Sí. ¿Qué tanto se ajusta el trabajo a la estructura molde que les diste con el que querías que te entregaran, ¿no? Al ideal del profesor. Pues es que está bien interesante, Marín, porque a final de cuentas, ¿cómo veríamos realmente el aprendizaje? Entendiendo ese aprendizaje como esa capacidad resolutiva que se supone se va a desarrollar en cada uno de los contenidos. El ejemplo que hemos usado y que hemos coincidido muchas veces contigo es, si yo quiero evaluar qué tan bien saben andar en bicicleta, ¿qué tengo que hacer? Pues que les hago un examen de cuáles son las partes de la bicicleta, ¿no? Te traes la bicicleta y le dices, oye Diana, vete a traer las tortillas, por favor. Están a 7 cuadras hacia allá, no te vayas a caer, no vas a tirar las tortillas. Y ves cómo reaccionó y ves cómo resolvió la situación. Y no importa demasiado si sabe o no las partes de la bicicleta. No. Y por ejemplo aquí con esto que están tocando ustedes, la pregunta sería, o sea, ¿de verdad tenemos que hacer todo bien o simplemente hacerlo? Porque en esto que usted decía de que las calificaciones los evaluamos porque dejé tantas tareas, entregaste 9, bueno, pues ahí va tu calificación, no porque si aprendiste o no. Entonces, ¿de verdad deberíamos hacerlo todo bien o simplemente hacer las cosas? Pero no hay una complicidad también con los alumnos en este sentido de que, inclusive, Cris, en el reclamo que tienen es, siempre van, yo cumplí con esto, hice esto y esto, nunca dicen aprendí esto. De hecho, cuando iniciamos, y lo que se planteaba hace rato, planteamos el programa y a ustedes, ¿y cómo nos va a calificar? ¿Qué es lo que les preocupa? Y cuando reclaman las calificaciones, sobre todo cuando son bajas calificaciones, siempre lo justifican no en términos de aprendizaje. Jamás llega, yo no he conocido en mis ya 40 años de servicio, no he conocido un solo alumno que llegue y diga, yo merezco calificación porque aprendí esto. Siempre llegan, yo entregué trabajos, yo vine a todas las clases, no falté, yo hice la presentación, participé en el equipo. Siempre son lo que hicieron en función de lo que propone el profesor, pero nunca se plantean en términos de aprendizaje. ¿O sí? ¿Alguna vez lo llegan a hacer? Pero a ver, espérame, Marín, no perdamos de vista la pregunta que acaba de hacer Diana. Diana acaba de hacer una pregunta bien interesante. Dice, ¿sí tenemos que hacerlo todo bien o simplemente debemos de poder hacer las cosas o comprender cómo se hacen las cosas en un mínimo óptimo o mínimo deseable? No sé cómo plantearlo. Pero aquí le he dado una pregunta detrás de esta pregunta que acabas de retomar, aguántame, que es,
¿Enseñamos los profesores a hacer las cosas? Deberíamos, no estoy Deberíamos. seguro. No, Pero no bueno, voy a decir ustedes que como sí. alumnos, ¿cómo lo viven? ¿De verdad les enseñamos cómo hacer las cosas? No todos. No todos. Bueno, ¿qué dejan de hacer los que no y qué hacen los que sí? Toma nota, Marina. Claro, pues ese es el riesgo, ¿no? De preguntarles a los alumnos cómo lo ven desde allá. O cómo emplean o ejercen esta manera de enseñar, ¿no? Porque pues todos tienen diferentes maneras, métodos, estrategias. Entonces, por ejemplo, usted no nos dice, se hace así, así, así. Y usted nos manda y a ver cómo tú decides, o sea, tú verás cómo te las arreglas y de ahí vas a aprender cómo se hacen las cosas. Entonces, hay otros maestros que sí nos dicen, no, pues la idea es hacerlo así, 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 pero como te salga a ti, tú sabrás, lo hiciste bien o no, pero no sé. En tu experiencia, ¿qué es más valioso? No sé qué sea más valioso, pero sí sé que hay algo que nos causa como más conflicto, Estrés. más estrés, más miedo al fracaso, porque no tenemos como una noción previa de cómo hacerlo. O porque esto que hemos estado hablando con usted en las clases, de que tal vez estamos ya muy acostumbrados, o la escuela ha estado acostumbrando a los alumnos a que se les da las indicaciones y uno simplemente guía, uno está domesticado. Uno simplemente sigue las instrucciones y ya, y si no te dan instrucciones, pues ya no sabes qué hacer o ya no haces nada. ¿Y A cuáles lo son? mejor no todos, pero la mayoría. ¿Y cuáles son las instrucciones de la vida? Pues Es el mundo. rifártela como proa ante cualquier ofensiva. Respondiendo un poquito a la pregunta, porque se me fue mi idea, creo que no hacen, no digo que ustedes, ¿verdad? Los maestros. Se en vale. general. No, Se sin vale, ¿verdad? miedo. Se vale, sin miedo. Estamos aquí con la crítica. Intentar homogeneizar o tomar en cuenta o creer que todos aprenden igual, cuando el proceso de aprendizaje y desarrollo no es lineal, cuando todos aprendemos de una manera diferente y en tiempos diferentes, cada quien va a su ritmo, y yo creo que el error o la falla podría estar en creer que todos vamos por el mismo camino cuando pues no. Y que todos queremos lo mismo. Y ¿no? yo creo que eso determinaría lo de las calificaciones también. Y también eso de lo que decía Diana hace ratito, no sé si sea cultura del mérito o intentar comparar entre los mismos alumnos, de que si él sí, pues sí, esto de homogeneizar y comparar, si él puede, pues los demás también. Y ya. Y ya. Y ya. Es que hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me quedo pensando ahorita justo estaba reflexionando en esto que dice, vamos a estandarizar. Si yo me regreso a mis exámenes vocacionales de preparatoria, a mí me daba para físico-matemáticas, para ingeniería, para arquitectura, para biomecánica, todas estas cosas que tienen números y por todos lados, ¿no? Pero yo tomé una decisión totalmente opuesta a ello. Entonces también tiene que ver con hacia dónde quieres llevar las cosas, cómo te la quieres llevar. ¿Quieres ir a un ritmo fácil? ¿Quieres ir a un ritmo complejo? ¿Te quieres ir por lo que sí es fácil para ti? ¿Te quieres ir por lo que no conoces? O sea, sí hay una dinámica de por qué todos tenemos que aprender al mismo ritmo, por qué todos tenemos que aprender las mismas cosas. Pero entonces me regreso ahora y lo veo desde el lado del sistema educativo, ¿no? Porque ahorita nos estamos entrando en la parte del alumno. Ahora la bronca es, ¿y cómo sería un sistema educativo que responda a todas estas cosas de lo que quiere Cris, lo que quiere Diana, lo que quiere Marín, lo que quiere Giovanni, lo que necesita Cris? Porque no necesariamente lo que quiere y lo que necesita son lo mismo. Las potencialidades de Cris, las potencialidades de Diana, o sea, todo este show, ¿cómo sería un sistema educativo que pueda atender a eso? Y más que el sistema puede ser una estructura
de infraestructura, normativa, en N cantidad de cosas. Ahora yo lo que quiero es imaginarme a ese docente que tenga 20 niños, y vamos a ponérsela barata, en 15 niños, los cuales tengan una serie de potencialidades totalmente diversas, con necesidades específicas, con intencionalidades particulares en el hogar, con las presiones específicas que les ejercen. Ahí la bronca ya no es entonces las necesidades de los niños o los deseos o las habilidades, también la bronca es la potencialidad del docente. ¿Cómo debería de ser ese docente? Y entonces caemos ¿realmente lo hacemos? ¿Realmente el docente tiene todas esas potencialidades para desarrollar potencialidades en otros? Pero a ver, esto que está señalando, primero yendo a la realidad, después a la ficción, de cómo podría ser, en realidad, ¿qué es lo que importa bajo este sistema educativo que tú estás señalando? ¿Qué es lo que importa? ¿De verdad importan las personas, alumnos, las personas docentes? ¿O lo que importa es el desarrollo del contenido? Lo desarrollo así como docente porque así me lo plantea un programa que fue diseñado desde una política pública en educación. Y ustedes como alumnos lo tienen que aprender porque así viene en el programa. Entonces, ni siquiera tienen la posibilidad de elegir si les gusta o no les gusta, si lo quieren cursar o no lo quieren cursar. Recuerda que por ejemplo, y particularmente en nuestra universidad, las materias optativas o las opciones de campo no son, de lo menos que carecen son de la optatividad y de las opciones. Primero porque no se les permite a los alumnos a que digan, a ver maestros, diseñenme esta opción, diseñenme esta optativa. Y por otro lado, también los alumnos, dada la domesticación, que yo se les he dicho muchas veces en clases, ya no se atreven a demandar y a decir, yo quiero esto. Y nosotros como que tampoco somos capaces de escucharlos, y más bien las optativas y las opciones tienen que ver con las preocupaciones de los propios docentes y que tienen que ver con lo que dice el sistema educativo y con lo que cree el docente y con lo que le gusta al docente, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí el asunto es, ¿qué es lo importante? En verdad lo importante es el desarrollo de ustedes, ¿sí? Se han sentido importantes como núcleo. Supuestamente, el núcleo del sistema educativo es el alumno. Pero ¿de verdad se han sentido así? Que lo importante sean ustedes en tanto personas que tienen un proyecto de vida, que tienen ciertos intereses, ciertas capacidades. ¿De verdad son ustedes lo importante? Lo pintan a que sí, como todas estas cosas también que veíamos en clases de las políticas, o sea que lo hacen todo muy bonito, color de rosa, pero no se enfocan o tal vez en el problema central de la educación, o tal vez sí lo quieren enfocar, pero ya al momento de llevarlo a la práctica es otra cosa, porque pues sí, siempre dicen que el alumno es lo principal y que el alumno es el motor y que el alumno y que el alumno el otro, pero nos damos cuenta que realmente no están interesados por el alumno, sino como docentes, pues cumplo con mi trabajo, pero para no llevármela yo difícil, es como decía el profe Giovanni, se la pongo fácil 15 alumnos, y aún así las pocas prácticas que hemos tenido, que hemos estado frente a grupos pequeños, es muy complicado estar al pendiente de todos o de verdad cubrir los intereses de cada uno. Entonces creo que el docente en esta parte, como por no complicársela tanto o no estar tan comprometido con su labor, pues quiere llevarlos a todos por igual y no, o sea, aquí se pierde el interés de que es el alumno, sino por solamente cumplir los contenidos, el estar frente al grupo, hacer o tratar, intentar que aprendan, pero se pierde creo que esta parte, ¿no? Fundamental, que todo el mundo lo habla, pero que pocos lo ponen en práctica. Pero entonces, ¿cómo se traduce en los hechos, Cris, esta idea del aprendizaje centrado en el alumno, de la práctica docente centrada en el estudiante? Ya había los hechos. Pues yo creo que no pasa. Porque marketing. pues sí, puro
puros unicornios y estrellitas. Carta a los Reyes Magos. Yo opino igual que Diana, yo creo que no pasa, o sea, solamente se centran en cumplir su planeación, en cumplir cierto número de horas frente a grupo, y pues queda de lado el que el alumno aprenda. Y yo tengo una pregunta para ustedes. Si el docente tuviera todas las cualidades que Freire remarca, ¿sería perfecta la educación? No, yo tengo mis dudas y mis críticas al propio Freire, sin dejar reconocer sus aportaciones, ¿no? Porque creo que el papel del docente es muy importante en todo esto que estamos hablando. Todo lo que dijo Diana, creo que el docente tiene que sí se pide mucho, ¿verdad? Se pide que sea perfecto, pero si fuera perfecto sería excelente la educación. Si fuera perfecto, para empezar, dejaría de ser humano. Sería otra cosa, ¿no? Porque una de las características del ser humano es la imperfección, o la perfectamente perfectible. Entonces, para empezar, verlo por ahí. Pero me parece que el error que están cometiendo sería esta lógica de ver al docente y desde una nueva perspectiva, lo que estamos criticando, si debería importarle al alumno, pero ver al docente desde la perspectiva del sistema educativo actual. Cuando lo que yo, por ejemplo, les he asistido en clases es salir de la caja, ver la educación desde otra perspectiva. A lo mejor no tenemos que pensar en este docente frente a 15 alumnos, 20 alumnos, pudiera ser 60, pero el punto no es la cantidad, sino cuál es la función del docente y cómo lo podemos trabajar desde ahí, desde esa perspectiva. Cómo no podemos visualizar métodos, contenidos estandarizados, sino metas educativas muy concretas a los cuales puede llegar cualquiera, ¿no? Entonces me parece que desde ahí lo tenemos que pensar, porque si estamos tratando de ver el docente bajo el esquema actual, pues no lo va a responder a las nuevas ideas, si estamos pensando que hay que transformar la educación. Pero aquí lo importante que hay que reconocer en la pregunta que yo hacía, entonces para ampliar eso, porque luego justamente desde que se instauró la educación pública, siempre se pretende, y tú lo estás demostrando con tu pregunta bien, Cris, siempre se pretende que con la técnica pedagógica se va a resolver los problemas educativos. Sociales. Además, y de desarrollo histórico y demás, ¿no? Y ahora es San Freire, antes fue San Freinet, y en fin, una gran cantidad de santos pedagógicos que han transitado por la historia. Pero el asunto no es si se lleva o no se lleva a la práctica lo que dice una de esas santidades. Ustedes, recuerdo cuando empecé a trabajar con el grupo, era San Vygotsky, y todo lo querían resolver con San Vygotsky. Entonces, no. Es decir, hay que resolverlo con San Marino. El asunto concreto no es justamente esto, sino aquí la pregunta que hacía, ¿qué es lo importante? ¿Sí? En el sistema educativo actual, tal cual está diseñado, el importante, aunque el discurso así lo diga, no es el alumno. Son lo que llama Bourdieu el capital cultural institucionalizado. ¿Sí? El Estado educador cree que estos contenidos son los que ustedes deben apropiarse y no importa lo que ustedes quieran. Pero además hay una complicidad social de los padres de familia, de los propios alumnos, en donde dicen, sí, esto es lo que debo aprender, y si no lo aprendo, he fracasado. Por eso la noción de fracaso, ¿no? Porque no me he apropiado de lo que llaman básico, y básico a todos los niveles. Primero como cultura básica y segundo como elementos básicos para ejercer una profesión. Pero ¿qué está pasando allá afuera? ¿Quién sabe? Porque esto me llevaría a una pregunta, y te lo planteo a ti y también para ustedes, es, de verdad, ¿cuánto de este capital cultural institucionalizado les ha servido en su vida cotidiana? A ti como mamá ahora, a ti como profesor universitario, a ti como una chica que está pensando ya insertarse en el mercado laboral, ¿cuánto de los contenidos que se han apropiado presuntamente a lo largo desde preescolar hasta actualmente lo utilizan? Yo creo que ahí estás perdiendo de vista algo.
para mí, y vuelvo a mover en el juego de para mí el objetivo de la educación no es el contenido, Para mí el objetivo de la educación es la habilidad. Acá sería el cuestionamiento: ¿cuántas de las habilidades que buscaron desarrollarte has utilizado en la vida cotidiana? ¿Cuántas de las habilidades que no desarrollaste de manera excelente, pero así de mediana manera, te permiten desenvolverte en la sociedad actual? Yo creo que sí tiene algún sentido, Marín. No tanto el contenido como tal, la información específica que se te está presentando, sino esa serie de desarrollo de habilidades que te permiten interactuar con la sociedad, entrar a un lugar, dar los buenos días, dar las buenas tardes, pedir las cosas por favor, N cantidad de cosas que parecieran insignificantes, porque el objetivo de la educación actualmente ya no tiene que ver con una movilidad económica, ya tiene con una visión de integración a la sociedad. Y no me voy a ir a la palabra de integración funcional a la sociedad, porque ya iría otra situación como tal. Yo creo que tiene que ver con estas habilidades en las que se te desarrollaron y te permitieron integrarte. Y yo me podría, y lo pongo como ejemplo, ¿no? Yo he egresado de la LIE. ¿A qué me he dedicado? A hacer análisis de tendencias educativas, a hacer inteligencia comercial para apertura de programas de estudio, al diseño de planes y programas de estudio, a la evaluación de programas públicos. Obviamente hubo un proceso de especialización con la maestría y con el doctorado, pero si nos remitimos específicamente a las acciones de la licenciatura que yo estudié, yo a lo mejor el 60, 70, 80% sí las termino ejerciendo en la parte profesional. Si ya lo movemos al plano de ser papá, ser esposo, ser humano, ajeno a la parte educativa, pues ahí hay otra serie de elementos que podría decirte que sí. Pero antes de seguir con ello, se me fue el momento para decirte, dices 40, 60 alumnos, yo no me imagino una maestra de preescolar con 60 niños, Marín. Es la realidad de nuestro sistema educativo. En secundaria los alumnos atienden hasta 400 alumnos repartidos en salones de 60, de 50. Esa es la realidad. Sí, pues, pero tú mismo lo estás diciendo, repartidos en grupos. Yo te estoy hablando de un docente. Ya no hay grupos de preescolar de esa cantidad de... Pero hoy es la realidad de educación secundaria. ¿60 por grupo? Sí. No. Sí. ¿Y lo puede visualizar de cuántos son los alumnos que tienen en un salón de clases? Aquí en la ciudad de Morelia, vayan a verlos, son grupos amplísimos. Sí, son amplios, pero... A mí me pasó en la prepa, éramos 58. Pero en la prepa. En la prepa sí. Ajá. O sea, en la Michoacana sí tiene grupos de 60 alumnos. Aquí, mira, a nivel universitario y en ciertas carreras estamos acostumbrados a tener 15, 20. Ya estamos protestando cuando tenemos 25 alumnos en el salón. Pero lo cierto es que inclusive hace 20 años, tú tenías 30, 40 alumnos en el salón. Yo llegué a tener hasta 45 alumnos en el salón de clases. Después, con la inversión de la pirámide poblacional, se ha venido desplazando a secundaria y tal vez ahora a prepa. Pero es otra lógica. Sin embargo, yo vuelvo a la pregunta esto, porque inclusive cuestionaría el planteamiento que hace Giovanni de que la escuela en realidad desarrolle habilidades. ¿Sí? Y se los pongo en el ejemplo que estábamos viendo ayer con sus compañeras, la habilidad de lectura. ¿Qué efectivamente habilidad de lectura tenemos cuando no somos capaces de leer 19 cuartillas de corrido? Tiene dibujitos. Es el punto. Pero ustedes, ¿cómo lo han visto? ¿De verdad? Yo sí. ¿La mayoría de los contenidos les ha servido? No, yo estoy de acuerdo con lo que dijo nuestro Giovanni. Que los contenidos a veces no quiero decir que no sirven, pero no sirven. No quiero decir que no sirven, pero no sirven. Totalmente comprensible. Es que creo que no, o no sé si no sean los necesarios, o no sé si sean los contenidos que existen, a lo mejor no nos ayudan a desarrollar habilidades que sí vamos a necesitar para la vida diaria. Por ejemplo, esto de, pues no sé, pues el ejemplo que él puso de llegar, saludar, o
O situaciones así. No se me ocurre un ejemplo ahorita, pero... A ver, tú vas a insertarte en el mercado laboral pronto, estás por egresar Ajá, de una sí. licenciatura y sientes la necesidad de insertarte en el mercado laboral. Sí. Hay que tener, en la lógica que está planteando Giovanni, hay que tener ciertos... Ah, sí, no, nadie dijo que no se necesitan los contenidos. Sí, no, espérame, no, ve a dónde voy. Tú necesitas ciertas habilidades Ajá. para poder ser contratada. ¿La escuela te las dio? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo has vivido? Pues es que no sé, es que creo que el problema de la educación sí es, o sea, ya cuando uno lo empieza a pensar, a analizar, sí es una magnitud, o sea, de verdad, porque creo que de los principales errores es de que se dice, pero no se hace y no se vincula lo educativo con lo de la vida cotidiana. A lo mejor ahorita ya con la NEM están tratando de involucrarlo más, pero creo que por ejemplo de lo que hemos llevado nosotras desde el preescolar hasta ahorita, creo que la escuela estaba como, no quiero decir peleada, pero como que la escuela era un mundo y la casa era otro mundo. Y entonces creo que por eso lo que dice Cris de que tal vez los contenidos que se nos enseñaron o que se nos han enseñado tal vez no nos nutran de esa manera para saber si sí desarrollamos esas habilidades que vamos a necesitar al egresar. Tal vez, no sé, podría ser. No se ser. vincula con lo que yo quiero. O con tus No me disposiciones. sirve para lo que ya a mí me interesa. Pero ese es el punto central. Entonces, lo importante no es el alumno, pese al discurso pedagógico de centrarse el aprendizaje en el alumno, etcétera, etcétera. Porque de hecho, uno de los pleitos que yo traigo, sobre todo con mis alumnos de maestría y doctorado, es ¿qué tanto se conoce el alumno? Yo les he preguntado, a ver, no me hables del alumno en general, del alumno en abstracto, háblame del alumno concreto. Juan, Pedro, Laura, Patti, ¿qué les gusta? ¿Qué quieren? ¿En qué son buenos? ¿Qué colores prefieren? ¿En qué se desempeñan mejor? Y lo cierto es que la gran mayoría no los conoce, se inventa los datos. Ahora, esto tiene que ver también, la pregunta que hacía, sigue resonando en el aire, la pregunta que hacía Giovanni, ¿qué puede hacer un maestro? Y yo tengo dos respuestas muy tentativas, primero en términos infantiles y segundo en términos de educación. La primera respuesta, deja que los niños sean niños, porque no se les ve como niños, aunque todo el discurso educativo, aunque todo el discurso pedagógico, aunque el discurso de la psicología educativa vaya a reconocer al niño, lo cierto es que no se les deja ser niños. A ustedes de verdad, si no tuvieran que venir a la escuela y cumplir con la escuela y que les calificara por estar en la escuela, ¿de verdad estarían en la escuela? ¿De verdad se levantarían a las 7 de la mañana para llegar aquí a las 8:30 de la mañana y entrar en clases? ¿De verdad eso es lo que les interesaría? Yo no estoy tan seguro de esto, y más pensando en los niños. Y la otra situación es propiciar que cada uno forme su trayecto formativo en una clase, en la escuela, es decir, reconocimiento de cómo pueden construir ellos mismos su propio quehacer. Y de hecho, pareciera... Y ahí estás invocando a Santa María Montessori. No, aquí estoy invocando un modelo en el cual yo creo y que ellos luego sufren mucho por eso, que es, mis alumnos me refiero, que es el asunto de el que señalaba hace rato Bazán, ¿no? En el sentido de, yo no doy instrucciones, yo asigno tareas o asigno problemas y resuélvelas como puedan. Y de hecho uno trabaja menos como docente, y no importa cuántos alumnos tengas, porque finalmente quienes trabajan son los propios alumnos. Pero acá, ¿crees que ese modelo podría funcionar en primaria? ¿Crees que el modelo podría funcionar en preescolar, en secundaria? Creo que yo creo que lo comparto y podrían ellas también dar ejemplo de que también les aplico más o menos la misma jugada de ¿es esto? Y cada vez que vienen a preguntar, las cosas se vuelven más complejas cada vez que llegan con una duda. Bueno, te pongo dos ejemplos irreales.
¿sí? De mi experiencia personal. Pero como siempre, los buenos proyectos en México se desechan, sin importar el impacto que hayan tenido. Cuando yo entré a cuarto año de primaria, en el internado España-México, que fue donde yo estudié, desaparecieron los grados y desaparecieron las clases tradicionales. Y con la técnica de guiones, el trabajo era completamente autogestivo, porque dividieron en 4 materias clásicas, ¿no? Español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Entonces había un promedio de 60 cuestionarios que uno tenía que contestar. El maestro no daba clases, el maestro solamente acompañaba lo que uno quería hacer. Uno podía trabajar en equipo, uno podía trabajar individual, y terminar la primaria cuando contestaba un cierto porcentaje de eso. Entonces, sí, funcionó en primaria. De hecho, gran cantidad de las habilidades que yo reconozco en investigación se desarrollaron ahí, porque inclusive aprendimos a negociar. Aquellos cuestionarios que eran más difíciles los negociábamos con otros compañeros para ver, yo te paso esto, tú me pasas aquello, y también era una manera de negociar, y es un aprendizaje que la escuela no se propone, que es el asunto de la capacidad de poder negociar con los otros. No es un contenido, pero es una habilidad que también hay que desarrollar. De hecho, uno de los elementos, si tú lo sabes, más problemáticas en la sociedad, sobre todo frente a las crisis sociales, es la incapacidad para negociar. Entonces, ahí lo aprendíamos, la capacidad de poder negociar con los demás compañeros. Estamos hablando de primaria. Este es un primer esfuerzo. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Y el otro proyecto que también se implementó a nivel generalizado en México fue lo que se llamó en aquel momento el maestro de actividades culturales, que utilizaban la técnica de proyectos. ¿Cuál era la técnica de proyectos? Era la técnica de que el maestro era un acompañante que lo que propiciaba era que los alumnos decidieran un tema eje de su interés, y ellos diseñaban el proyecto y diseñaban su propio trayecto formativo. De hecho, los alumnos, cuando se les deja hacer, sobre todo a nivel de primaria, tienen mucha razón, y ustedes me lo han escuchado varias veces decir, de mucha razón, uno de mis maestros de doctorado que decía, si nos permitieran a los alumnos de preescolar a la universidad, algo podríamos hacer con ellos, porque ya en el trayecto de la primaria, secundaria, preparatoria, los echan a perder. Y los echan a perder precisamente por situaciones que en algunas ocasiones hemos tenido desencuentros en el salón, porque salen, es que usted no me dijo, porque están acostumbrados a que si no se les dice, no lo hacen. Yo recuerdo que al grupo les compartí un libro y dije, ya me estaré malponiendo, maestro, buena ondita. Pero si no les digo que lo lean, no lo van a leer. Y efectivamente. Y efectivamente no lo leen porque están acostumbrados a eso. Pero bajo estas 2 técnicas que te estoy planteando de la realidad, que se experimentaron en la realidad, no son ideas como las de Freire o como todos estos de que lo cubran y ¡ay, qué bonito podría ser así! No, de los grandes santos, de los grandes teólogos de la pedagogía, sino son práctica concreta que después no se le dio seguimiento, vale, pero en principio funcionaron y funcionaron bien. ¿Por qué se abandonaron? Porque como las buenas ideas en México se abandonan rápidamente porque se cree descubrir el hilo negro. Pero ¿de qué es posible? Sí, sí es posible. Y los alumnos se acostumbran a trabajar y a desarrollar toda una serie de habilidades como tú señalas. Yo preferiría competencias. Desarrollas toda una serie de competencias que normalmente la escuela no te da. ¿Sí? Te pongo un ejemplo concreto y que acabamos de vivir ayer con ustedes 3. Supuestamente la escuela les dio la competencia de la lectura. Ajá. Pero, ojo, se enfrentan a un texto con palabras, ¿cómo dices, Cris? Electrodomésticas, con palabras que desconocen, y en lugar de desarrollar o implementar la habilidad de deconstrucción, la habilidad de desciframiento a partir de la idea general, y que de hecho todo el texto, el contenido del texto lo sintetizó hace rato ella. Entonces, y sin haberlo leído, en lugar ni cuenta se dio, en lugar de poder
enfrentar el texto como un reto. Inclusive Chris lo que dice es, a mí me cansó y lo dejé, y después lo retomé. Es decir, ¿de verdad estas habilidades que da la escuela de lectoescritura les posibilita adentrarse a la lectura? ¿Tú cómo lo piensas? No nos da las herramientas necesarias. ¿Por qué no los da? O no se potencializan. Y luego pasa esto. ¿Pero por qué consideras que Que no? luego pasa esto, me evidencian en un podcast. Ay, no sé, porque creo que estamos acostumbrados a seguir algo lineal. A seguir, pues sí, un guión, contenidos por cumplir. O por esto que dice, que ha comentado todo este rato el profe Marín, que tenemos como miedo a lo desconocido, o no nos salimos de la cajita en la que estamos, no nos atrevemos tal vez, por esta parte también de que estamos domesticados, de que es que a mí no me dijeron que se hacía así, entonces si lo hago así tal vez está mal. Entonces, creo que son varios aspectos. Oye, Marín, pero a ver, aquí hay algo que vamos a tratar de quitarle un poquito el ataque a Chris o la funa a Chris. Yo creo que sí tiene un efecto bien interesante, pero todo lo que hemos estado discutiendo ya parece que nos desvinculamos de las habilidades y las potencialidades en la educación y nos hemos centrado en algo que se volvió discusión hace un ratito, que es cuál es este papel del docente en el ejercicio, en el desarrollo de habilidades, competencias, potencialidades, atención a necesidades. Pero esto no solamente pasa en la licenciatura, Marín. O sea, te pongo dos ejemplos, si lo están viendo, un saludo. Un estudiante de maestría, no voy a decir de qué maestría, él sabrá si lo llega a ver. Me entrega un trabajo final con toda esta dinámica de la estructura que se les da para ver si encuadra o no encuadra con lo que nosotros tenemos, ¿no? Y al momento de evaluarlo le dije, ¿tienes tanto? Me dice, ¿por qué? Me dije, porque no tienes bibliografía. Y me dice, pero es que en ninguna parte de esto dice que tengamos una bibliografía. Y volteo y le digo yo, dije, a ver, es un documento de investigación. 2, es un documento de maestría. Que creo que sobra decirte que debe de ir la bibliografía. Creo que ya... Le dije, si me lo dice un chico de preparatoria, un chavo de preparatoria, le dije, puede ser que sí le reconozca que hay una serie de elementos que no se le instruyeron. Le dije, pero tú, le dije, y en tu caso, eres profesor, tú sabes bien que todos los trabajos se entregan con bibliografía. ¿Cómo vienes a escudarte con eso? Pero estás perdiendo de perspectiva algo. Y el siguiente tiene que ver con un estudiante de doctorado, tampoco no voy a decir quién, de qué doctorado, saludos. La lógica fue, ¿y el ensayo es un ensayo académico o un ensayo literario? ¿De qué cortes tu programa? Dice, no, pero es que tienen varias diferencias. ¿Qué es lo que se te está pidiendo? Ok, así lo dejamos. Bueno. La gente sigue acostumbrada en este proceso de domesticación de la palabra que está usando Diana, que tenemos que seguir con esta lógica de la instrucción. Justamente esta dinámica del riesgo, de lo que se sale de lo que está ahí en la estructura, me parece que me genera una ansiedad, porque no sé si va a estar bien, y si lo hago voy a gastar tiempo, y si lo hago y estaba mal, me van a reprobar y no voy a poder pasar al siguiente ciclo, o no voy a desarrollar la habilidad o la competencia que el profesor quiere visualizar en mí. Pero es justamente eso a lo que te interrumpí hace rato y que Bassano señalaba hace unos momentos atrás, el sentido de estamos acostumbrados a que nos den instrucciones, porque yo lo he enfrentado con ustedes también el asunto de es que usted nos dijo qué. Y mi pregunta es, bueno, ¿y qué no pueden utilizar la iniciativa para completar o para la utilizar? creatividad? Me conformaré con iniciativa, aunque no fueran tan creativos, ¿no? Pero es ese asunto de que en tanto no me dio la instrucción, no sé qué debo hacer. Pero eso está asociado también con la idea de fracaso hace rato, porque
se espera de mí algo y debo cumplir. Y si no cumplo con ese algo, estoy fracasado. Se espera de mí que yo obtenga buenas calificaciones en lenguaje, ahora como se le llama, en matemáticas, en ciencias naturales, en ciencias sociales, en las diferentes disciplinas y diferentes contenidos de la escuela. Pero, ¿y a quién le importa lo que yo quiero? ¿A quién le importa en lo que soy bueno? Yo también, y conste que escribo cuestiones de literatura también, pero yo en la secundaria me iba a dormir a español, porque además español siempre nos lo pusieron a las 7 de la mañana, nos levantamos en el internado y todavía con cobija llegábamos al salón, sobre todo para allá, para Hidalgo, que fue donde yo hice la secundaria, es mucho frío. Llegábamos con eso y uno se iba al rinconcito allá donde el maestro no lo viera y eso, porque lo que menos nos importaba esa hora es estar aprendiendo el asunto del lexema y gramema y la estructura del enunciado y los tipos de enunciados. ¿A quién caramba le importa eso? Entonces, si eso va a ser, Marín, quememos el sistema educativo, destruyamos las escuelas y dejemos que los niños corran. Eso es una buena idea. Libremente. ¿Cuándo empezamos? ¿Dónde prendemos las teas? Yo creo que, hay varias cosas que sí están generando discusión y me gusta la idea. Pero también recordemos que tenemos un tiempo específico acá. Yo no sé si valdría la pena que comencemos a partir cosas para un segundo episodio de esto, porque creo que esto nos va a dar para más rato. Yo aquí, de hecho, en lo que está señalando, les haría una pregunta, no sé, como una suerte de ir aproximándonos al cierre de este programa o como un punto de partida para el siguiente programa. De verdad, en términos, por ejemplo, ustedes que todavía están viviendo o están padeciendo lo que significa ser alumnos, porque a nosotros parece que luego se nos olvida, ya cuando estamos como profesores, sí, Qué bueno que están grabando. El asunto es, si ustedes pudieran elegir, a ver, Bazán, tú que ya eres mamá y que tu hijo está si es que no está ya en preescolar, pero está por iniciar a preescolar y luego le va a seguir la primaria, la secundaria, ¿qué les hubiese gustado aprender de la escuela? En términos de poder atender sus necesidades, sus cuestiones, sus intereses. ¿Qué les hubiese gustado? Pues creo que esta parte que tal vez ya se ha perdido, que ya no se hace mucho énfasis, principalmente los valores. Porque los valores siempre te van a abrir puertas en todos lados. Tanto en lo emocional, ya será de relaciones, como en lo social, de poderte comunicar, pues tener esta educación, también con los maestros, saber decir por favor, gracias. Esta parte, pues toda esta parte de los valores principalmente, que creo que en un tiempo sí se enseñaba, pero creo que a estas alturas se ha ido como perdiendo, o no se le ha dado ya el valor, que tiene. También podría ser como, es que no sé cómo decirlo, pero como estas alternativas o sugerencias de qué hacer cuando no me salen las cosas como puedo, o como quería, o sea, qué puedo hacer cuando no me salen las cosas como quiero, o sea, ya se va a acabar el mundo porque no me salió algo que hice, o todavía tengo más oportunidades, o sea, como que esta parte, de lo que hemos estado hablando, de que de verdad nos funcione al momento en el que ya estemos afuera, que ya no estemos centrados solamente, o ya no estemos como alumnos, que ya no estemos pensando solamente en la escuela, sino ya en lo laboral, afuera, o sea, que ya no voy a tener un maestro que me diga qué hacer o qué no hacer, que si tengo una duda, correr a preguntarle antes de emplear o hacer una actividad. O sea, cuando ya me toque a mí verme por mí mismo allá afuera, esta parte de cosas de qué puedo hacer o qué pasa si lo que quiero hacer no me sale como... Y no sería un contenido que ni siquiera te has percatado que lo has hecho, que es que los alumnos, o propiciar que el alumno sea autónomo. Sí.
Cris, ¿tú qué opinas? Yo estoy de acuerdo con Diana. Creo que me hubiera gustado que me potencializaran o que me generaran autonomía, habilidades de comunicación, de negociación. Creo que es algo muy importante también, sobre todo de socialización. También esto de los valores o de cómo solucionar, cómo buscar más alternativas que me permitan resolver problemas que se me van a presentar en la vida real. Yo creo que eso, no siento que no sea importante los contenidos, pero creo que también se tiene que tomar en cuenta esto, qué quiere el alumno, qué le va a servir para después de que salga de aquí. Y con esto quiero plantear una pregunta que hace ratito tocaba en el tema de cómo genero, cómo veo contenidos, pero también cómo veo los intereses del alumno o cómo lo conjugo, cómo se va a conjugar. Porque vi una película en donde el maestro preguntaba qué quieren aprender, pero su director le daba una lista de contenidos que tenía que cumplir para una prueba estandarizada. Y él decía, es que, ¿qué quieren ellos? Ellos no quieren ver tus contenidos. Y se estaba centrando más a lo que quería el alumno, pero el sistema educativo te está pidiendo una cosa. ¿Y qué le vas a presentar al sistema educativo? No te lo está pidiendo, te lo está imponiendo. Entonces te está diciendo, esto es lo que tienes que cubrir. Y si no eres bueno en estos ejes, quién sabe en qué serás bueno, pero esto es lo que tenías que cubrir. Y con esto me surge a mí otra duda. A nosotros que nos están formando como docentes también, que pues bueno, la mayoría queremos ser docentes, y que nos dan como todas estas herramientas o nos las están enseñando o nos están abriendo el panorama de ver que hay diferentes estrategias para emplear tus clases, cómo planear, cómo a ti te guste, cómo evaluar como a ti te guste, o sea, qué estilo vas a tomar tú para dar tus clases. Pero al mismo tiempo, lo que usted acaba de mencionar, o sea, la educación te está imponiendo algo, pero al mismo tiempo en la formación te dicen que tú elijas tu estilo, que tú eres libre, que tú hagas lo que a ti te plazca, o sea, que tú les enseñes como tú quieras. O sea, esta parte contradictoria, ¿cómo se puede llevar a cabo sin salirte de lo que te están imponiendo, pero al mismo tiempo sentirte libre de tú enseñar como tú quieres o como tú piensas que es la mejor manera para que tus alumnos aprendan? Pero a ver, Cuando me retomo una de las ideas de Marín, salta de la caja. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Es este mismo ejercicio de ¿cómo aprendiste a ser mamá? No, pues Siendo yo creo mamá, que todos los días sigues aprendiendo. Yo me quedaré con esta idea justamente en esta práctica docente. Vas reconociendo, vas evolucionando, vas cambiando a partir de las necesidades de su grupo, de cómo vas conociendo a tu grupo. Porque el primer día que llegas a un salón de clases no es como que en inmediato te des cuenta y digas, le gusta el baile, a qué le gusta la música. No. Entonces creo que podría ser en esta dinámica de voy a centrarme en ese eje estructural, pero aún así me voy a mantener con los ojos abiertos, con las antenitas totalmente abiertas para seguir escuchando y seguir adaptando este proceso de enseñanza. Pues no me voy a decir que personalizada, porque no sé el concepto, sino que te permita a ti reflejar las cosas que tal vez tu grupo necesita y quiere, ¿no? pero aquí el problema está, y ya va dirigido también a algo que señalaba Cris hace rato, en relación a qué docente necesitamos, ¿sí? Y es un docente que piense fuera de la caja, que no piense en términos de contenido, sino en términos justamente de desarrollo. Esto es lo que implicaría. Ahora, yo creo que son dos aspectos contradictorios. Si quieren mantenerse dentro del sistema de dominio, del sistema de domesticación, y quieren conciliarlo con libertad, no se puede. O eligen una cosa o eligen otra, ¿sí? O son buenos domesticadores de alumnos, y yo debo admitir que durante una buena parte de mi experiencia profesional me dediqué a ser buen domesticador de alumnos, y sí estaba en esa lógica, no pueden comer en el salón, y tú sabes, por ejemplo, no pueden entrar después de X tiempo a clases, ¿sí? Entonces, me dediqué a eso, pero el asunto que de pronto pensó, pues, se empieza a cuestionar la propia práctica y dice, no,
la cosa no va por ahí, la cosa va por otro lado. Pero entonces tienes que abandonar eso. Y entonces ya no te está preocupando cumplir con ciertos estándares, con las Olimpiadas del Conocimiento, con las pruebas de PISA, etcétera, porque entonces estás preparando a los alumnos para ser buenos en eso, pero soslayas a los propios alumnos, que presuntamente es el leitmotiv de tu práctica profesional. Y sería, entonces, ¿qué te empieza a pensar? A ver, yo en la lógica que pienso ahora es, ¿qué necesitan mis alumnos para insertarse donde supuestamente quieren? Que es la docencia. Pues necesitan conocer esto, y es confrontarlos con esa experiencia para que puedan adquirir eso. Porque que tampoco me garantiza que efectivamente lo que dicen querer, aunque lo declares ahorita, queremos ser docentes, pues quién sabe si van a terminar vendiendo tortas, y a lo mejor hubiese sido más importante enseñarles a hacer tortas, pero por lo menos hay un punto de partida, ¿no? La declaración, ¿quiénes son 11 profesores? Y se recuerda justamente una de las primeras actividades que hice, es, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres ser? Y era reconocer, no es garantía al 100%, pero ya por lo menos es un referente. Ya el programa no es, ya el núcleo no es el programa, sino es, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren ser docentes? Bueno, deben saber esto, ¿vale? Y eso nos replantea justamente poder reorientar la figura del docente, Okay, pensarlo desde otra manera. Pero bueno, ya me están haciendo también la señal de que ya... Sí. Acá, primera acotación, tortas no, Diana. Carnitas o barbacoa, creo que es muy Estaba pensando pero fíjate que creo que ahí sí ya esta pregunta ya no sería para discutirla, la dejo para el siguiente episodio. O sea que nos estás comprometiendo un segundo episodio. Claro, poderes de negociación estás diciendo, ¿no? A final de cuentas. En este sentido, estamos hablando de un docente totalmente fuera de la caja, ¿no? Que enseña a pensar fuera de la caja. Pero la siguiente pregunta para los estudiantes sería, ¿y están listos para un docente así? Porque normalmente, como ya estamos muy acostumbrados o muy domesticados en la palabra que está usando Diana y Marín de manera repetida, es ¿qué pasa? ¿Qué tanta ansiedad, qué tanta crisis les genera un docente que llega y que los trata de sacar de la caja cuando ya estás totalmente acostumbrado a pensar de esa manera, ¿no? Porque sí genera muchos conflictos, pero a la vez también le demanda ciertas habilidades al docente que para que piensen cómo sacar a alguien de la caja tuvo que haber salido ya. Eso es definitivo. Un docente que no haya salido de la caja no puede enseñar a sus alumnos a salir de la caja. Y ahí volvemos a hacer un rato la serie de habilidades y competencias, ¿no? Un docente que quiere que desarrollen sus alumnos cierta competencia, cierto ejercicio específico, primero necesita tenerla presente él para saber qué es lo que quiere. Pero fíjate que antes de eso que tú estás señalando, y yo creo que esto podría ser un buen cierre, es no creerse la que lo sabe todo y abrirse a las posibilidades de ser sorprendido, ¿sí? Que discúlpenme y a lo mejor me van a fundar por esto, no me importa, pero las más de las veces no es sorprendido, es decepcionado el maestro que piensa de esta manera. Pero sí la idea, son dos condiciones básicas. Primero, abrirse a las nuevas posibilidades. Quien está en la caja no se puede abrir. Y segundo, aceptar la posibilidad de que puede ser sorprendido por sus alumnos, señalando cosas o reconociendo cosas que uno no sabía. Y si algo nos molesta a los profesores es decir, no sé. Porque aunque sea nos inventamos las respuestas, pero tenemos que demostrar que sabemos. Pero así aceptar, no sé, no lo conozco, a los profesores nos cuesta un trabajo enorme. Pero son dos condiciones básicas: abrirse y dejarse sorprender. Sin lo cual no es posible. Ok, pues Marín, Cris, Diana, gracias. Yo creo que establecemos fecha porque esto da para continuidad y da para reflexionar muchas de las cosas que discutimos el día de hoy en el siguiente episodio que vamos a seguir tratando este mismo ejercicio, ¿sale? ¿Sale? Gracias, gracias Cris, gracias. Y Bazán, que no estaba tan segura, pero habrá que reconocerle que
hizo una serie de aportaciones muy significativas. Pues es que a final de cuentas este es algo, y yo creo que vale la pena el comercial, ¿no? Esto es algo que estábamos buscando desde el evento que tuvimos en diciembre de Jornadas Contemporáneas de la Educación. Dialogar, discutir, comparar, examinar puntos de vista desde las diferentes posiciones del problema, ¿no? Acá tú lo has hecho en el día de hoy, les has preguntado a ellas de cómo lo están viviendo todavía como alumnas, hablas de la experiencia que tuviste como alumno, como docente de tantos años, como docente de ellas, inclusive retomas algunos ejercicios conmigo de mis tiempos de estudiante, ¿no? Que es analizar la situación desde varias aristas para encontrar información nueva o visiones nuevas de un problema, y eso sería lo importante. O reconfiguraciones nuevas. Sí, efectivamente. Entonces, pues muchas gracias por estar presentes y nos vemos pronto. Pero no dijiste cuándo tomamos las teas. Todavía no, hay que planear el ejercicio, ¿no? Bueno, hasta la próxima.